Buenas tardes, personas que nos visitan y los que nos ven a través de Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para ello los invito a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. A continuación vamos a dar lectura de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que se contrapongan al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir al bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy nos acompaña la doctora Dalia, quien nos apoyará a desarrollar el tema manejo de crisis emocionales. Adelante. Muchísimas gracias, compañera. Bienvenidos a aquellos que están por primera vez acompañándonos en esta nueva charla y también bienvenidas a aquellas personas que se encuentran conectadas el día de hoy mediante Zoom. Así posteriormente las que nos van a acompañar en el canal. Bueno, como ya nos presentó la compañera, el tema del día de hoy es manejo de crisis emocionales y me gustaría abrir principalmente con algunas preguntas. ¿En algún momento de sus vidas han experimentado una crisis emocional? Los que están conectados también pueden participar. Leemos sus comentarios. ¿Ok? ¿Y en algún momento han sido testigos, han estado presentes cuando otra persona experimentó una crisis emocional? Supongo que también, ¿verdad? Porque es muy común. Bueno, y la pregunta, ¿supieron ustedes como testigos, como acompañantes de esa persona, ayudarla? ¿Supieron qué hacer? Ok, aquellas personas que comentan que no. Bueno, entonces este tema nos puede ayudar muchísimo, tanto a las personas que hemos experimentado alguna crisis emocional, nos va a ayudar a cómo gestionar nuestras emociones, ¿ok? Y también si en algún momento, pues nos toca estar ahí en el momento que una persona sufra de una crisis emocional, bueno, ¿cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos ayudar a aquella persona? Porque en muchos casos intentamos ayudar y lo que hacemos es incrementar la intensidad de esas emociones de la persona, porque tal vez hacemos comentarios que no son muy apropiados, porque no sabemos cómo hacerlo, porque nunca nos los han enseñado en ninguna parte. Pero el tema del día de hoy es justamente para eso, para proporcionar esta información, para que se queden con ella y puedan utilizarla en el momento que sea preciso, ya sea para otros o para sí mismos. Ok, avanzamos por favor con la primera lámina. Bueno, pues comenzamos con la definición de lo que es una crisis emocional. Una crisis emocional, pues son aquellos episodios donde se presenta una angustia demasiadamente intensa que puede surgir como una respuesta ante situaciones o antes experiencias que hemos vivido y tal vez sean experiencias muy cotidianas y podríamos decir muy básicas en nuestro día a día. ¿Verdad? Pero hay personas que caen en una crisis emocional. ¿Por qué? Porque hay situaciones que rebasan el nivel de estrés de la persona.
de esta manera alterando el equilibrio emocional y afectando pues la capacidad de que la persona funcione en su día a día de una manera pues mucho más saludable. Recordemos, una crisis emocional pues eleva la intensidad de todas las emociones, nos surge un desequilibrio, ¿verdad? En nuestras mismas emociones, entonces eso hace que se nos complique mucho, aunque la actividad sea algo que yo haga cotidianamente, algo muy sencillo se me puede complicar. Entonces, ahí nos quedamos, es intensidad y es un desequilibrio de las emociones. Avanzamos, por favor. Existen dos tipos de crisis. Vamos a dividirlas por dos categorías, ¿verdad? O dos variantes. Una de ellas son las crisis por condiciones externas. Son aquellas que surgen como consecuencia directa de un acontecimiento ajeno a mí. Yo no lo pedí, ¿verdad? Yo no lo solicité, yo no lo quería, sucedió, pero no era mi culpa, ¿ok? Yo no lo provoqué. Vaya, sucedió porque sucedió, ajeno a la persona. Esas son las externas. Por ejemplo, catástrofes naturales. Algunos ejemplos pueden ser, para irlas identificando, incendios, que ahorita parece que están de moda, ¿verdad? Un huracán, un terremoto, ¿verdad? ¿Qué otro acontecimiento natural podría ser? Un tsunami, inundaciones, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros aquí en Culiacán no estamos preparados para ciertas circunstancias de la naturaleza, ciertas respuestas de la misma naturaleza, como un terremoto. Tal vez allá en los lugares, en los estados donde con mucha frecuencia hay temblores, bueno, ya saben cómo manejarlo. Entonces nosotros aquí en Culiacán, pues no hemos tenido ni tsunami, ni temblores, ¿verdad? Pero pueden surgir otros acontecimientos. Entonces, escenarios bélicos, por ejemplo, que también hoy en día parece que está de moda. Alguna situación donde se esté presente, donde haya un enfrentamiento, ¿verdad? O no sé, una disputa que yo estoy muy cerca y me toca escuchar, me toca ver, eso también puede generar en la persona una crisis. Otro de los ejemplos son los delitos y los actos terroristas. ¿Ok? Podría ser que fui víctima de un asalto o tal vez fui víctima de un secuestro. Es más, tal vez yo no fui víctima, tal vez un familiar. Y aunque yo no haya estado presente, aunque yo no haya observado, me puede generar una crisis emocional. Por ejemplo, si a mí me habla mi hija y me dice, mamá, me asaltaron, con muchas probabilidades se van a intensificar mis emociones. Tal vez no voy a llegar a una crisis porque ya conozco, pero en una persona que no conoce, que no sabe gestionar sus emociones, puede ocasionar una crisis. Entonces, un familiar que haya fallecido o que esté desaparecido, ¿cuántas veces nos ha tocado? Y espero que digan que no, pero lamentablemente yo sé que sí, ¿verdad? Que estamos en un velorio y hay una, dos, 10 personas en crisis y no sabemos cómo acercarnos a ellos, no sabemos qué decirles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces vamos y le hacemos algún comentario, y en vez de ayudar, a veces perjudica mucho más, ¿no? Entonces, estas son algunas situaciones en las cuales, como casos externos, nos pueden ocasionar una crisis emocional. También los accidentes. Tal vez me tocó ver un choque o que atropellaron a una persona. Me puede ocasionar una crisis. A mí me tocó de pequeña ver cómo atropellaron a una persona y la verdad me quedé sorprendida del acto y no lo pude olvidar por mucho tiempo. Entonces, tal vez yo estoy involucrada en un accidente vial, tal vez choqué, tal vez atropellé a una persona. La persona puede caer en una crisis emocional. Enfermedades, un nuevo diagnóstico, una enfermedad terminal en mí o en un familiar que puede impactar en mis emociones. También tenemos el acoso, la discriminación, el bullying, el moving, que son otros casos, el despido de un empleo,
el no tener empleo. Tal vez estabas en un trabajo que te gustaba mucho, que ya tenías mucho tiempo trabajando ahí, ¿verdad? Que el horario era bien padre y tu vida ya estaba toda organizada de acuerdo a tus horarios, a tu salario, todo a tu ambiente. Tal vez estabas en una zona de confort porque era lo que querías y de repente viene un despido. La persona puede entrar en shock por esa situación. Y tal vez podríamos decir o puedan comentar algunas personas, ay, ¿cómo va a entrar en shock nada más por un despido? De verdad, las crisis se viven de manera totalmente diferente en cada una de las personas. No voy a reaccionar yo ante una crisis igual que ustedes, ¿verdad? O igual que las personas que están conectadas mediante Zoom. Todos podemos reaccionar de una manera totalmente diferente. Problemas legales, problemas económicos, por ejemplo, ¿verdad? Hace día tuvimos el tema sobre las finanzas, todo lo que puede ocasionar. Entonces, estos son algunas causas de las condiciones externas por las cuales se puede generar una crisis, pero no solamente existen las externas, también existen las internas. Avanzamos, por favor. Esas crisis no dependen de los hechos, más bien depende de aquella sensación subjetiva, lo que yo percibo. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo tomo? Es algo mucho más subjetivo. Es decir, es el significado que cada persona le va a atribuir a su experiencia. ¿Ok? Como mencioné ahorita, tal vez yo fui testigo de un acontecimiento, ¿verdad? Y lo controlé, lo manejé, lo gestioné bien, pero otra persona en las mismas circunstancias puede reaccionar totalmente diferente y puede entrar en una crisis. ¿Ok? Esto es algo mucho más individual y es mucho más subjetivo. Entonces, algunos ejemplos de ellas son las crisis existenciales, por ejemplo, las crisis de identidad en los adolescentes. Los adolescentes entran en una etapa en la que, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Qué me gusta? Están tratando de identificarse a sí mismos. Entonces, una crisis vocacional, vuelvo a los mismos jóvenes de preparatoria. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué debería de estudiar? ¿Qué quiere mamá que estudie? ¿Qué quiere papá que estudie? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y en muchos casos hasta eso se vuelve difícil porque no encuentran hacia dónde irse. Y es una decisión importante. La mayoría de las carreras ahorita, las licenciaturas son de 5 años, de 3 a 5 años. No es una decisión que se deba de tomar, tiene su importancia, no es algo que se deba de tomar a la ligera. Entonces eso también puede causar en los jóvenes pues una crisis vocacional. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué debería de escoger? ¿Y qué es lo que me gusta? Pero no sé qué es lo que me gusta. Claro que hay herramientas que pueden ayudar a los jóvenes a irse orientando. También por otro lado están las crisis de conciencia. Esto es algo ya más espiritual, más de la religión, la ideología, en qué crees, qué crees, quién te cuida, quién te apoya, qué va a pasar después, de dónde venimos, qué es lo que sientes, ¿ok? También están las crisis de pareja, las peleas de las parejas, los divorcios en las parejas, ¿verdad? Y por otro lado, las crisis del desarrollo, esa transición por la cual pasa un niño, de un niño a adolescente, puede generar una crisis, ¿verdad? O cuando somos adultos, cuando ya vamos a la vejez, es otra etapa en donde se puede presentar una crisis. Pero todas esas que acabo de mencionar son las internas, porque es la manera en la que cada uno de nosotros, cómo lo toma, cómo lo ve, cómo lo percibe, con qué se queda de ellas. Es algo mucho más personal, ¿ok? Entonces, ahí nada más para que nos quede claro que hay cuestiones internas y hay cuestiones externas. Adelante, por favor. ¿Cuáles son algunos síntomas de una crisis? Dice, las crisis emocionales pueden manifestarse de diversas formas, como lo mencioné hace un momento, y los síntomas pueden variar de persona a persona, depende de la situación o incluso en las mismas situaciones. Entonces, cada uno reacciona totalmente diferente. El primer punto es el cambio en el estado de ánimo. Creo que el estado de ánimo es uno de los signos más significativos, ¿verdad? Que podemos encontrar
porque la persona presenta cambios bruscos en el estado de ánimo. A lo mejor se encuentra triste, luego se encuentra enojado, luego ya es una ira feroz, ¿verdad? A lo mejor se siente desesperanzado. Entonces, este estado de ánimo puede ir variando de polo a polo. ¿No? Es uno de los principales síntomas y es algo muy significativo, es algo que podemos observar en la persona. Entonces, si la persona no sabe identificar cuáles son aquellas emociones que se están presentando y qué es lo que está afectando en su día a día, si realmente está afectando en algo, ¿ok? Entonces, la persona se va a quedar ahí en la crisis, no va a poder salir de ella, porque lo primero, pues, es identificar toda esta variante de emociones que se presentan en el estado de ánimo. El siguiente punto son las dificultades para controlar las emociones. Pues ya con toda esta gama de emociones que se presentan, ¿verdad? Más aún en una crisis, es mucho más difícil poder controlarlas, ¿verdad? Pero también es muy difícil poder expresarlas de una manera saludable. ¿Cuántas personas no hemos encontrado que gritan, se expresan? Sí se expresan, pero ¿de qué manera se expresan? ¿Verdad? A veces no lo hacen de una manera respetuosa y no lo hacen de una manera sana. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera reconocer, no saben manejarlas y mucho menos van a poder controlarlas, disminuirlas. Es válido sentir enojo, es válido sentir ira, es válido sentirse triste. Claro que sí, no me refiero a que tratemos de evitar sentirlas, no. Hay que sentirlas, hay que experimentarlas, pero también hay que medir hasta dónde puede afectar en nuestro día a día. El siguiente punto son las alteraciones de sueño. En una crisis emocional pueden existir diferentes patrones, ¿verdad? Donde se altera nuestro ciclo de sueño. Tal vez duermo demasiado, tal vez duermo, pero constantemente durante la noche me estoy despertando o tengo pesadillas, ¿verdad? Durante la noche y no estoy descansando lo adecuado o no puedo dormir. Esa es una alteración del sueño, pero también nos menciona el apetito. También surge una afectación nuestro apetito. Tal vez me estoy alimentando inadecuadamente, ¿verdad? Tal vez no estoy comiendo, tal vez estoy comiendo de más, no estoy comiendo a mis horas, ¿verdad? De esa manera también se puede ver afectada nuestro apetito y pues ya mencionamos nuestro sueño. Adelante, por favor. Bueno, otra de las características, me cambió la voz, es el aislamiento social. Cuando surge una crisis emocional, muchas de las veces las personas prefieren aislarse de sus amigos, evitar el contacto con ellos. Es más, evitar que le estén cuestionando, ¿y qué tienes? ¿Y por qué estás así? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera afecta mucho más. Recordemos, no sabe gestionar sus emociones, no sabe expresarse, no sabe lo que le pasa, entonces tampoco lo puede comunicar. Entonces es preferible mejor alejarse de los amigos, alejarse de los compañeros, así como alejarse de la misma familia. Esto a veces tratando pues de escapar un poco para no ser gestionado, ¿verdad? Porque muchas personas consideran que entre más le pregunten, pues peor se va sintiendo. ¿Ok? Otro de los puntos son los síntomas físicos. Claro que van a existir síntomas físicos cuando hay un problema en nuestras emociones. Todo de alguna manera, toda emoción va a salir y va a salir en nuestro cuerpo, no en una sintomatología, se va a reflejar en un dolor de cabeza, en problemas gastrointestinales, en la presión arterial, en una tensión muscular. Ay, que ya tengo días que me duele aquí la parte de atrás de la espalda. ¿Qué crees que sea? Y ya tengo días que me duele la boca del estómago. Son emociones, son emociones. Entonces, o esta parte de aquí, detrás de la cabeza, aquí en la parte del cuello, son las mismas emociones que se van reprimiendo, que se van guardando, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que la misma emoción va a detonar y va a detonar en tu cuerpo de alguna manera, con un dolor.
Otro de los puntos son aquellos pensamientos negativos recurrentes. Claro que la persona va a presentar pensamientos negativos, ¿no? Y dentro de esos pensamientos negativos, pues también viene la crítica hacia uno mismo. Y esos pensamientos también pueden venir una ideación suicida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me siento mal. ¿Por qué? Porque está dentro de una crisis. La crisis se puede ver anunciada. Si tú identificas todos los síntomas, puedes darte cuenta que estás a punto de presentar una crisis. Cuando ya ves alterado tu sueño, cuando ya es que estoy enojada y no sé por qué, y no puedo dormir, y ya me duele todo el cuerpo. Son síntomas de una crisis, ¿verdad? He llorado todo el día, pero no sé qué me pasa. ¿Ok? Así es como la podemos identificar. Dentro de estos pensamientos negativos, pues están las críticas y la persona se puede sentir abrumada. ¿Por qué? Porque hay una negatividad en ella. Entonces, lo que eso la hace, que la va a seguir afectando. Como no hay una solución, soy negativa, me siento abrumada, ¿verdad? Tengo pensamientos negativos con mucha recurrencia, tengo ideas suicidas, ¿verdad? Entonces, es un ciclo que se va viviendo y la persona se encierra en él pensando cosas inadecuadas. Adelante, por favor. También tenemos, por ejemplo, las dificultades para concentrarse. Aquellas personas que experimentan una crisis emocional pierden la capacidad para poderse concentrar en algo que tal vez lo hacen día a día, ¿verdad? Y también pierden la concentración y la atención. Se les dificulta incluso poder recordar cosas importantes, ¿verdad? Como olvidé ir por mis hijos a la escuela. O sea, si vas todos los días, otra persona diría, ¿cómo lo olvidaste? Pero sí sucede. La persona pierde la atención, pierde la concentración y las cosas diarias se pueden pasar. Olvidé tal vez hacer la comida. Me estoy yendo a cosas muy sencillas y cosas muy cotidianas, porque hasta ese grado puede llegar. Claro que tal vez se le olvidó pagar un recibo, la luz, el agua, la renta, qué sé yo. No, la persona no está concentrada en lo que debería estar concentrada. Otro de los puntos son los comportamientos de riesgo. Las personas que experimentan crisis emocionales a veces recurren a comportamientos de riesgo, como por ejemplo las drogas, el alcohol, ¿verdad? Las autolesiones, por mencionar algunas, y estas las usan como una manera de escapar, como una manera de aliviar el dolor que están sintiendo o, o para escapar simplemente de aquella experiencia que traen ahí. Entonces, es su forma. Me emborracho, me drogo, dejo de pensar en eso. Muchos jóvenes, el cutting, ¿verdad? Se autolesionan, pero es una manera de escapar de aquella realidad. No quieren pensar, no quieren sentir, ¿verdad? Entonces, esos son algunos puntos con los cuales podemos identificar lo que es una crisis emocional. Si en algún momento experimentaste alguno de estos puntos o tienes a alguien cercano que tú has podido identificar estos puntos en esa persona, la verdad es un foquito rojo ahí y deberíamos de brindarle la atención. Entonces, o buscar ayuda o compartir con un familiar, compartir con alguien cercano. Adelante, por favor. Ya después de conocer, bueno, cuáles son aquellos casos en los cuales se puede dar una crisis emocional, ya después de conocer cuáles son aquellos síntomas que pueden ayudarme a identificar una crisis emocional, ya sea en mí o en otra persona, esto no es nada más para nosotros, también para ayudar a otras personas. También tenemos cómo gestionar una crisis emocional. Nos dice, gestionar una crisis emocional de manera saludable y efectiva, pues va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo y en algunos casos la ayuda de un profesional de la salud mental. Algunas estrategias y consejos útiles para manejar la crisis las vamos a mencionar aquí. Adelante, por favor.
El primero es reconocer y validar tus emociones. En muchas ocasiones no sabemos qué es lo que nos está sucediendo. No sé si estoy enojado, no sé si estoy triste, ¿verdad? Nada más estoy acostado en mi cama, ya llevo 3 días y no quiero salir y no quiero ver absolutamente a nadie. Entonces, conocer las emociones, reconocérmelas en mí mismo, cuáles son las que yo estoy experimentando, ¿verdad? Gestionar las emociones, no voy a evitarlas, voy a aceptar lo que siento, voy a vivirlas, ¿verdad? Pero también las voy a gestionar, también las voy a manejar. No podemos dejar que las mismas emociones nos manejen a nosotros, porque eso al momento de tomar decisiones, ok, con muchas probabilidades de que vayamos a tomar decisiones que no nos van a convenir a futuro o no nos van a favorecer. Entonces, reconocer y validar tus emociones es el primer paso para poder gestionar, para poder ayudarnos dentro de una crisis emocional. El siguiente punto es buscar el apoyo emocional. No tengan miedo de pedir ayuda. Muchas personas les da pena, les da vergüenza. ¿Por qué? Porque van a decir que qué tonta, o qué tonto, qué inútil, o cómo tú vas a sentir eso si eres el mejor o eres la más fuerte. O has pasado por peores cosas y algo tan pequeño te derrumbó. La crítica de los demás muchas veces les da miedo poderlo compartir con una persona, pero a veces una persona puede brindarnos el espacio para sentirnos cómodos y sentirnos escuchados, para desahogarnos. Simplemente el sentirnos escuchados, el desahogar, el soltar todo aquello que cargamos, ¿verdad? Ya es un alivio, ya pesa menos. Entonces no tengan miedo de acercarse a un familiar, no tengan miedo de acercarse a un amigo, a un compañero. Y si no cuentan con una persona de confianza a su alrededor, ok, la opción, busquen a un profesional de la salud mental para que pueda ayudarlos, para que pueda acompañarlos y orientarlos. Ese es el segundo paso. El tercero es adoptar hábitos saludables. Bueno, ya sabemos cuáles son aquellos hábitos saludables, ¿verdad? Y es un requisito casi en todas las cuestiones emocionales. Alimentarnos sanamente, ¿verdad? A su tiempo, en las porciones adecuadas. No es que yo sí como mucha verdura, me comí una lechuga y 20 tomates. No, hay que saber cómo vamos a comer, ¿verdad? O me comí, sí como fruta, me comí toda una sandía. Claro que no, hay porciones. Y si van con un nutriólogo, dice que la palma así de nuestra mano es la porción adecuada de alimento. Entonces, hay que buscar ayuda. Si no conoces de alimentación, bueno, te puedes acercar a un nutriólogo. Pero dentro de estos hábitos saludables también está el permitirnos descansar el tiempo que nuestro cuerpo lo necesita. Mínimo esas 8 horas, que por lo regular nadie duerme las 8 horas. Tenemos una vida tan acelerada, ¿verdad? Y hay preocupaciones y preocupaciones, responsabilidades que a veces le recortamos, con 5 son suficientes. Conozco muchas personas que duermen 5 horas y así funcionan, pero llega el momento en el que ya no aguantan, ¿verdad? Porque el cuerpo en algún momento va a pedir, va a pedir factura. Entonces, dentro de los hábitos saludables está la alimentación, el descanso, el ejercicio, aunque no nos guste, hacer alguna actividad física. Empezar por lo menos 3 veces a la semana. A veces creemos o sentimos que es demasiado cuando nos dicen, es que todos los días tienes que hacer 1 hora de ejercicio. Híjole, ¿cómo le hago con todo lo que yo tengo que hacer? Si yo tengo muchos pendientes. Bueno, pero puedes incrementarlo, puedes hacerlo 3 veces a la semana. Y está bien. Con el tiempo, a lo mejor puedes ir incrementando tu rutina de ejercicio. El caminar puede ser una opción. El otro punto es practicar técnicas de relajación. Ya sabemos que practicar
Más aún, cuando está la crisis en ese momento, practicar una relajación, por ejemplo, la progresiva, ¿verdad? Que nos ayuda en la cuestión muscular a relajarnos. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis todo es tenso, ¿verdad? Todo es tenso en nuestro cuerpo, todos nuestros músculos. El concentrarnos en la respiración va a desviar esa atención que tenemos hacia esos pensamientos negativos que se presentan durante la crisis. ¿Ok? Puede ser de mucha ayuda llevar a la práctica técnicas de relajación, tal vez antes de dormir. Todos los días hay que irlo practicando y va a ayudar muchísimo a nuestra salud. Por otro lado, también tenemos establecer límites y prioridades. Nos cuesta mucho trabajo decir no. Y en muchas ocasiones nos cargamos de responsabilidades porque no sabemos decirle no a las personas. Entonces, y ya, compañera, ¿me puedes apoyar con esto? Y no me tocaba hacerlo, ¿verdad? O compañero, ¿puede hacer este trabajo por mí? Porque tengo otro pendiente, entonces ya te cargaron un poquito más. Como no sabes decir que no, ya vinieron dos o tres a cargarte el trabajo. Entonces, ya tienes así el alterón de responsabilidades en tu trabajo. ¿Cómo terminas? ¿Cómo te vas? Todo estresado, todo cansado, ¿verdad? Tal vez con dolor de cabeza. Estoy hablando en el ámbito laboral, ¿verdad? Pero vamos a las cuestiones familiares, ¿verdad? Oye, puedes hacer tú la comida de la fiesta. Oye, puedes también traerme a mis hijos. Oye, puedes llevarme para acá. Oye, puedes traerme aquello de allá, ¿verdad? ¿Me puedes hacer un mandado? ¿Me puedes venir a ayudar? O cositas así, muy simples. Como no sabemos decir que no, tenemos que darnos prioridad. Tengo que ser yo la persona que debe de buscar el bienestar para mí mismo. No voy a esperar a que otra persona piense en mí, en mi bienestar y en mi salud mental. Soy yo la que debo de establecer los límites necesarios. Si hay demasiadas actividades que me están abrumando, que me están estresando, debo de eliminar algunas, ¿verdad? Y empezamos por las que no nos tocan. Las hacía por buena onda, para que no dijeran que soy mala, ¿verdad? Para que no digan que soy mala compañera o mala hermana o mala tía, ¿verdad? Entonces, establecer límites y prioridades. Yo soy primero. Yo debo de estar bien. Cuando yo logre estar bien, tal vez pueda ayudar a otra persona, pero mientras tanto no voy a poder hacerlo. Lo único que voy a generar es un estrés que se va a ir acumulando y que va a terminar en una crisis. Otro de los puntos es buscar ayuda profesional. Muy bien, si ya después de todos estos puntos ya lo intentaste, ya identificaste, ya hiciste tus respiraciones, hiciste ejercicio, ya identificaste, gestionaste tus emociones y aún así te sientes de la misma forma, te sientes abrumado, te sientes estresado. Muy bien, no dejes de lado el poder buscar ayuda profesional, porque un profesional puede ayudarte con algunas técnicas para disminuir el estrés. Se puede empezar por el estrés, que a veces eso es lo que más altera a la persona, de todos los síntomas. Entonces, acércate con un profesional. Puede ser desde un psicólogo, puede ser desde un psiquiatra, un consejero, ¿ok? Y el siguiente punto, que es el último, es practicar el autocuidado. Yo, yo primero. ¿Qué es lo que necesito para mí? Y todos los puntos anteriores son precisamente el autocuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mi bienestar? Darme prioridad, como lo mencioné hace un momento. ¿Ok? Y no solamente en lo que mencionábamos, tal vez tengo que eliminar, por ejemplo, hábitos que tenía. Sí, incrementé nuevos, pero no quité los viejos. Tengo que eliminar hábitos que me estaban perjudicando, que estaban dañando mi salud física o mi salud emocional. ¿Ok?
Entonces, avanzamos, por favor. En conclusión, las crisis emocionales pueden ocurrir como una respuesta ante situaciones que nos generan demasiado estrés. Pueden ser traumas pasados en nuestra infancia, por ejemplo, problemas de salud mental o conflictos interpersonales, ya sea con nuestra pareja o en las relaciones pasadas, o incluso puede ser un problema para nuestras relaciones futuras o también aquellas pérdidas significativas, un familiar, un amigo, un compañero. Entonces, es crucial reconocer los síntomas de aquellas crisis emocionales, ya las mencionamos hace un momento, como cambios en el estado de ánimo, dificultades para controlar las emociones, las alteraciones del sueño, las alteraciones de nuestro apetito, el aislamiento social, síntomas físicos, pensamientos negativos recurrentes y comportamientos de riesgo. Buscar la ayuda adecuada cuando sea necesario. ¿Ok? Si en algún momento has pasado por una crisis, yo espero mucho que esta información te haya ayudado. Y si no, espero que te pueda ayudar para en algún momento de la vida que estés presente junto a una persona que surja o experimente una crisis emocional. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Bueno, es el momento de dudas o comentarios. No sé si las personas que están conectadas o las personas que están presentes tengan alguna duda o algún comentario referente al tema. Claro. Ahí en el chat nos comentaron la ansiedad por cargos académicos. Claro que sí. Espero y te pueda servir la información. Araujo. Un saludo a Mirna. Ok, ninguna duda, ningún comentario. Todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Me gusta mucho más que haya quedado claro porque sé que esta información puede beneficiar a una persona en un futuro, puede ayudarnos a nosotros o a nuestra familia. Entonces, ya para despedirnos, avanzamos, por favor. Siempre dejo una frase y la frase del día de hoy es, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Yo sé que esta imagen tal vez la han visto mucho, pero me gusta mucho, porque a veces no nos queda más que ver por nosotros mismos. No hay que esperar que alguien venga y nos ayude o que nos salve. Tenemos que hacer cosas por nosotros mismos. Nosotros somos responsables de sí mismos. ¿Ok? Entonces me despido con esta imagen. Espero que el tema haya sido de su agrado. El día de mañana vamos a tener primeros auxilios psicológicos. Espero y puedan acompañarnos las personas que están conectadas, las personas que están presentes. Va a ser un tema muy interesante y es como la segunda parte, vamos, de una crisis emocional. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema del día de hoy. Con esto finaliza esta reunión. Les pido que la demos por terminada pronunciando la oración de la serenidad y la declaración de la unidad. Declaración de la unidad. Debemos de hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida. Porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y de la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.